Buenas noches, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala, mi número de teléfono es 4242-9309, WhatsApp más 502-4242-9309. Hoy es el día jueves 22 de julio del año 2021 y son exactamente las 7 de la noche con 7 minutos. El día de hoy vamos a hablar del tema al cual he denominado Camino a la Abundancia. Camino a la abundancia. Vamos a estudiar la trayectoria de algunos personajes bíblicos. Vamos a conocer su camino a la abundancia. Personajes bíblicos que en su principio fueron personas sencillas, comunes y corrientes, tal vez sin mayores expectativas en su vida, pero en su fidelidad a Dios, en su buscar a Dios, en su caminar con Dios, se encuentran con que Dios les muestra el camino. Les muestra el camino. Más que todo tienen una oportunidad de trascender. En un momento de su vida se encuentran con la oportunidad con respecto a algo que les toca hacer o que Dios les pide que hagan. Lo hacen tan bien en fidelidad a Dios que Dios los pasa a otro nivel de honra, de otro nivel financiero, otro estatus económico, pero no solamente de un estatus económico, sino un estatus con respecto de honra delante de los hombres y honra también delante de Dios, gracia delante de Dios, favor delante de Dios. Va a ser un video interesante porque lo que estos personajes bíblicos nos enseñan, lo que aprendemos de ellos es algo muy valioso. Vamos a ir rápido porque tenemos varios pasajes un poquito extensos que estudiar, pero la introducción es esta, que vamos a estudiar la trayectoria de personajes bíblicos que nos va a resultar interesante. Vamos a aprender mucho de ellos porque nos muestran el camino, o por lo menos el camino que les tocó caminar para llegar hacia la abundancia, siendo ellos personas de origen sencillo, como nosotros, como la mayoría de personas. Entonces vamos a ver lo que es Génesis 12, 1 al 5. Génesis 12, 1 al 5, que vamos a ver cuando Jehová, el Señor, Dios, llama a Abraham y le dice, pero Jehová había dicho a Abraham, en ese momento se llamaba Abraham, no Abraham, sino Abraham. Después el Señor le cambió de nombre. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Fíjense pues, Abraham, que después se llamaría Abraham, es un personaje bíblico muy importante. Es el patriarca de varias naciones, especialmente la nación de Israel, pero también de otras naciones que hay en el mundo actualmente. Entonces, él está cómodamente en su ciudad, en Ur de los Caldeos, donde estaba con su papá y toda su familia, con quienes un lugar donde él había crecido. Dios lo llama y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Pero Abraham sale de su ciudad y deja toda su familia, toda su parentela, sin saber a dónde iba. Porque Dios le dijo que le iba a llevar a la tierra que él le mostrará en el futuro. Pero él sale sin saber a dónde va, porque Dios no le dice a dónde va. Solo le dice que siga sus instrucciones para llegar al lugar donde Dios lo quería llevar. Solo iba a seguir sus instrucciones. Cada día Dios le iba a decir, mira, te vas por aquí, caminas todo el día en línea recta, yo te voy a decir cuando cruces
hacia la derecha o hacia la izquierda, yo te voy a decir, tú solo hagas lo que yo te digo. Él no sabía a dónde iba. Ese fue su camino a la abundancia. Y en este llamado de Dios a Abraham, Dios le dice y le da grandes promesas. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero estas bendiciones que le está prometiendo Dios a Abraham aquí, lo que les acabo de leer, no podían ser si él no hacía lo que Dios le estaba diciendo. Ese es el punto de este video. Vamos a ver cómo Dios tiene un llamado para cada persona. Si la persona escucha el llamado y obedece y emprende el camino, hay grandes promesas de parte de Dios que se van a cumplir. Ese es el punto. Si Abraham decide no hacer lo que Dios le dijo, estas promesas, eso nunca se iba a cumplir. Simplemente nunca se iba a cumplir. En eso quedamos claros. Entonces, la oportunidad de Abraham, el camino de Abraham hacia la abundancia era este. Dejar a su tierra y su parentela y emprender el camino que Dios le estaba mostrando, seguir las instrucciones de Dios hasta llegar a la tierra a donde Dios le iba a llevar y hacer todo lo que Dios le dijera. Todo lo que Dios le dijera. Y eso es lo que no hacemos ahora los cristianos, los seguidores de Jesucristo, los miembros de la iglesia cristiana. No escuchamos la voz de Dios, nos dejamos guiar por Él y estamos estancados en nuestra vida, en un mal trabajo, en una mala situación económica, una mala situación familiar, una mala situación matrimonial. Los hijos ni nos respetan, no hacen nada de lo que nosotros les decimos, ya ni nos toman en cuenta, siquiera los hijos pasan por encima de nosotros, la esposa pasa por encima del esposo. Él ya no tiene control sobre nada. Una vida de fracaso es la que se vive. Porque no vivimos conectados con Dios. No hemos emprendido el camino de la obediencia. La clave es esa, el camino de la obediencia. Yo puse en el título el camino de la abundancia. Porque ciertamente al otro lado del camino de la obediencia está la abundancia. Al final del camino de la obediencia está la abundancia. Al final del camino de la obediencia a la palabra de Dios está la abundancia. La ciudad de la abundancia. La ciudad de la abundancia está en el camino de la obediencia a la palabra de Dios. Entonces ya vimos aquí cómo Abraham recibe el llamado y emprende el camino. Bueno, la historia es larga. Usted lo puede ver. Abraham hace lo que Dios le dice. Vive un camino de obediencia, transita por un camino de obediencia y logra convertirse en un hombre de gran nombre delante de Dios. Más adelante se puede ver cómo Dios lo bendice con grandes riquezas materiales, pero también después de mucho tiempo, porque aquí Abraham, en lo que acabamos de leer, cuando Dios le dice que se vaya de su tierra y de su parentela, tiene 75 años. No tiene hijos. La esposa es estéril, Sara. Sara, su esposa, es estéril, no tiene hijos Abraham, ya son ancianos. Y más adelante, unos años después, Dios le concede un hijo. Cuando Abraham cumple 100 años, nace Cuando Abraham cumple 100 años, nace Isaac y Sara lo tiene de 90 años. De 90 años tuvo Sara a Isaac, su único hijo. Único hijo de Sara, porque ya para ese tiempo ya Abraham había tenido otro hijo con la esclava, Agar. El hijo que se llamaba Ismael ya tenía 14 años cuando nace Isaac, o tenía como 12 años cuando nace Isaac. Entonces, se puede ver en la historia de Abraham que él vivió una vida de victoria, de bendiciones, grandes bendiciones. Le dice a Dios a Abraham que de Isaac será llamada descendencia. Pues la historia nos cuenta que verdaderamente naciones salieron como dice la Biblia, de los lomos de Abraham, y tuvo una gran descendencia, tanto en lo carnal como en lo espiritual, porque nosotros la iglesia somos también descendientes de Abraham, en lo espiritual porque él es el padre de la fe. Vamos a pasar a otro personaje. Aquí ya vimos cuál fue el camino de Abraham. Fue obedecer este llamado de Dios. Vete de tu casa y de tu parentela y de la casa de tu padre
a la tierra que te mostraré. Y le promete grandes bendiciones. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Pero esto no se hubiera dado si él no obedece. Pasemos a otro personaje en la Biblia. Génesis 28, 1 al 5. Génesis 28, nos quedamos en Génesis 28, 1 al 5. Fíjense pues, ahora vamos a hablar de Jacob. Vamos a conocer cuál fue el camino de Jacob. Entonces, Génesis 28, 1 al 5 también. Vamos a ver. Entonces Isaac, años después, ya que Isaac ya es un hombre anciano, tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. Conocemos esta historia. Jacob le roba la bendición a Esaú, porque Esaú era el hermano mayor. Jacob se disfraza de Esaú cuando él anda afuera. Isaac le quiere bendecir a Esaú, pero Jacob se hace pasar por él, porque Isaac estaba ya casi ciego. Y lo engaña a su papá y se roba la bendición del hermano. Entonces esto fue lo que pasa después. El hermano de Jacob, Esaú, pues amenaza con matarlo por haberle robado su bendición. Entonces los papás le aconsejan que se vaya un tiempo a la casa de su tío Labán, hermano de su madre. Esto es lo que Isaac le dijo a Jacob antes de que se fuera a la casa de su tío. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique, hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob, y Esaú. Más adelante dice, el versículo 10 en adelante: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y luego llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Entonces, estando en el desierto, tiene un sueño, dice, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Cuando estaba durmiendo en el desierto, él tuvo este sueño. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Entonces miramos cómo también aquí, estando en el desierto, Jacob hace un voto. Dice, e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Aquí promete un diezmo extra hace un voto, prometiendo un diezmo extra por prosperidad. Pero el punto aquí es que miramos el camino de Jacob hacia la abundancia. Porque si no hubiera salido de su comunidad allá en la casa de su padre Isaac, él lo tenía todo. Porque Isaac era rico. Tenía abundantes riquezas. En primer lugar, había heredado todo lo de Abraham, su padre, pero también él había generado más riquezas. O sea que hay que pensar que Isaac era el doble de rico que Abraham, porque en primer lugar había heredado todo lo de Abraham y él hizo sus propias inversiones, digamos. Entonces, Jacob lo tenía todo en la casa de su padre. Ahora resulta que su padre le dice que se va a la casa de su tío Labán, que vive en Padán Aram, bastante lejos de su casa, y emprende el camino por todo el desierto, y cuando llega a Betel, tiene este sueño en el que Dios le habla y él hace un voto prometiendo a Dios un diezmo extra por prosperidad. Pero vemos el camino que le tocó transitar a Jacob. Si no hubiera salido de su casa, nada había sucedido. Aquí promete hace un voto de prosperidad, prometiendo un diezmo extra, y
luego en los capítulos siguientes miramos el resultado de ese voto y nos damos cuenta que Dios aceptó este trato en que él estaba prometiendo un diezmo a cambio de prosperidad y Dios le dio toda esa prosperidad que él pidió. Pero el camino que tuvo que el camino que tuvo que transitar hacia la abundancia fue ese: salir de la comodidad de su casa, igual que le toca a Abraham. Porque mientras estemos cómodos en la situación en que estamos, la situación en que estamos no va a cambiar. Nuestra situación va a cambiar cuando emprendamos el camino de la obediencia. Porque Dios tiene una salida para todo. Y para todo problema Dios tiene una salida, tiene una solución. Pero Dios espera que realmente nosotros nos decidamos a emprender el camino. Y durante la historia de la humanidad y durante la historia de la iglesia, han habido cientos y miles y millones de personas que nunca se decidieron a emprender el camino. Y murieron en el fracaso. Gente cristiana. Porque si ven en la historia nos cuenta, tanto en la Biblia, con los personajes bíblicos, como fuera de la Biblia, han habido en este mundo gente victoriosa. Y con respecto hablando de la iglesia, también ha habido mucha gente victoriosa en la iglesia. Pero la mayoría han fracasado. Porque la mayoría siempre fracasa. No son muchos los que llegan a tener victoria en sus vidas. Pero tienen victoria en sus vidas los que están dispuestos a recorrer el camino que hay que recorrer hacia la abundancia. La ciudad de la abundancia está al final del camino de la obediencia. Ya vimos cómo Abraham obedece la palabra de Dios, cómo Jacob obedece la palabra de Dios, y Jacob llegó a la ciudad de la abundancia. Pero tuvo que pasar primero por el desierto. Igual que Abraham tuvo que pasar por un desierto. Porque cuando Abraham empezó a caminar, cuando Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, y Abraham salió de la ciudad donde vivía, no sabía a dónde iba, y lo primero que encontró fue un desierto. Un lugar árido, donde no había alimento, donde no se podía sembrar, no había nada que cosechar. Igual Jacob tuvo que pasar por el desierto. Ese desierto lo teníamos que cruzar para poder llegar a la ciudad de la abundancia. Vamos a otro personaje bíblico. Que quede claro, Jacob llegó a la ciudad de la abundancia. Usted puede ver el capítulo 30 de Génesis, el capítulo 31 de Génesis, cuando Dios le da las claves para hacerse de grandes riquezas, y después dice en el final del capítulo 30 de Génesis que Jacob llegó a ser una persona con grandes riquezas. Jacob llegó a ser un hombre con grandes riquezas. Pero eso ya no lo vamos a ver porque vamos a pasar ahora a la historia de José. Vamos a ver qué camino fue el que le tocó transitar a José. Génesis 37. Seguimos en Génesis. Vamos a el capítulo 37. Capítulo 37 del 26 al 36. 26 al 36. Entonces Judá, vamos a conocer el contexto primero. Jacob tiene 12 hijos. José es el número 11. Es el menor de 11 hermanos. Falta todavía que nazca el último hermano, que fue Benjamín. Aquí no había nacido todavía o estaba pequeño. Pero los hermanos grandes de José le tienen envidia porque su papá lo tiene en gran estima. Siente preferencia a él, le da un trato especial porque lo ama mucho, porque era hijo, el único hijo que tenía. Bueno, no era el único, porque digamos Benjamín también era hijo de Raquel, la mujer que la amaba, más que a las demás. Y como digamos Benjamín estaba pequeño, yo creo que en ese momento no había nacido todavía Benjamín. El hecho es de que los hermanos grandes le tienen envidia porque el papá Jacob tiene preferencia hacia José. La historia es larga, pero en un momento dado los hermanos de José van al desierto a apacentar las ovejas, y Jacob manda a José a que le vaya a dejar alimentos, que vaya a ver cómo están, para que le traiga las noticias a Jacob.
Entonces viene José y va con sus hermanos, pero cuando ellos lo ven venir, empiezan a maquinar en contra de él, empiezan a pensar en matarlo. Lo quieren matar, lo agarran, lo meten en una cisterna vacía, una cisterna que es como un gran hoyo en el suelo. Lo dejan ahí en lo que miran qué hacen en lo que piensan que hacen con él. Están maquinando cómo lo matan o qué hacen con él cuando viene el hermano, uno de los hermanos más grandes de José y les dice esto que voy a leer ahorita para tratar de salvar la vida de José, porque ya estaba destinada para él la muerte. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y cubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba. Y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Rubén era el hermano más grande, el hermano mayor. Él se había ido a ver ciertas cosas, ciertos asuntos, y les había encargado a los hermanos que no hicieran nada con José hasta que él regresara, porque lo estaba protegiendo. Porque los más enconados eran los otros hermanos. Los hermanos más grandes no tenían tanta aversión hacia José. Tal vez sí les caía mal, pero todos querían protegerlo porque era su hermano y era uno de los más pequeños. Entonces, después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no parece, ¿y yo? ¿A dónde iré yo? Entonces, tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y teñieron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso silencio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo, y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lloró su padre. Entonces al principio del capítulo 38 miramos qué fue lo que... Al principio del capítulo 39 miramos qué fue lo que le pasó a José. Vamos a terminar con esto, los primeros versículos del capítulo 39. Dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capital de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. ¿Se dan cuenta? Ese fue el camino que le tocó transitar a José. Conocemos la historia. José trabaja en la casa de este hombre Potifar que lo compró de los ismaelitas, que lo llevaron a Egipto y es comprado como esclavo y va a trabajar a la casa de Potifar. Potifar mira cómo Dios está con él y todo lo que hace lo prospera. Viene la esposa de Potifar, empieza a acosar sexualmente a José para que se acueste con ella. Él la rechaza y ella le levanta un falso testimonio de que él quería violarle, todo eso era mentira, pero Potifar lo mete a la cárcel. En la cárcel también Dios está con él y el jefe de la cárcel lo pone como su mayordomo, como su sirviente, y todo lo que él hace Jehová lo prospera. Y el jefe de la cárcel mira cómo las cosas marchan muy bien desde que José llega a administrar la cárcel. Luego Faraón tiene un sueño, nadie se lo puede interpretar. Unos siervos de Faraón que estuvieron en la cárcel un tiempo, conocieron a José y uno de ellos le habla a Faraón acerca de José para que le interprete su sueño. Lo llevan a presencia del Faraón, le interpreta su sueño, le dice lo que tiene que hacer para que el país no sucumba en el tiempo de hambre que se acerca. Y Dios le da grande prestigio y nombre delante de Faraón. Faraón lo pone como segundo después de él. Y José viene.
habiendo llegado como esclavo a Egipto y habiendo salido de la cárcel para ir a entrevistarse con Faraón para interpretarle su sueño, de pronto se encuentran con que es el segundo después de Faraón en todo Egipto. La segunda persona más importante, de más autoridad en todo Egipto. Y en ese tiempo Egipto era un imperio, un gran país que era uno de los países más importantes del mundo en ese momento. Entonces fue una cosa muy grande que José llegara a ser el segundo después de Faraón. El camino de la abundancia para José fue el haber sido vendido por sus hermanos como esclavo. Igual, los ismaelitas, se va con los ismaelitas como esclavo, también por un desierto. Tienen que atravesar un desierto para llegar a Egipto. Y allá en Egipto, Dios bendice a José y le da gran victoria. Aquí no fue mucho que tuviera que tomar José la decisión de irse a Egipto, porque nunca le pasó por la cabeza irse a Egipto. Aquí fue a la fuerza, completamente en contra de su voluntad, irse a Egipto. Pero esa era la voluntad de Dios. Y esto era para salvar, en el futuro, pues para salvar a toda la familia de Jacob. Y salvarlos del hambre, de morir de hambre. El hecho es de que el camino de José no fue fácil. No fue fácil, el camino de José no fue fácil, pero ese fue su camino hacia la abundancia. Igual, tuvo que pasar por un desierto. Porque el que no quiere pasar por el desierto nunca llega a su tierra prometida, como le pasó al pueblo de Israel, que para poder llegar a su tierra prometida, a una tierra que fluye leche y miel, para llegar a la ciudad de la abundancia tenía que cruzar el desierto. El que no quiere cruzar el desierto, el que no logra nunca cruzar el desierto, y solo no logra nunca cruzar el desierto aquel que nunca emprendió el camino. Porque siempre que alguien emprende el camino hacia la ciudad de la abundancia, Dios va a estar con él. Lo único que Dios quiere, porque Dios va a estar con él, lo va a llevar en su mano al pasar por todas las pruebas y por todo el desierto hasta llegar a la tierra de la abundancia. Lo único que Dios quiere es que la persona se decida a ir. Porque también José tuvo que decidir obedecer a su padre cuando le dijo: mira, lleva estos alimentos a tus hermanos allá donde están apacentando las ovejas. Igual, había un desierto entre la casa de José con su padre Jacob. Había un desierto entre su casa hasta donde están los hermanos apacentando las ovejas. Él tuvo que tomar la decisión de realmente obedecer a su padre e ir con sus hermanos a dejar los alimentos. Ahí sí fue decisión de él atravesar ese desierto para llegar donde están sus hermanos. Después de él, los hermanos se encargaron de todo, de comprarle su pasaje en primera clase para llegar a Egipto. No fue en primera clase, la verdad. Él llegó como esclavo a Egipto, comprado por unos ismaelitas. Los ismaelitas lo vendieron a Potifar como esclavo, y llega a la casa de Potifar a trabajar como esclavo, y Dios lo prospera en todo lo que hace. Porque él era fiel, era un gran administrador que vivía conforme a la voluntad de Dios. Y José llegó a ser grande en Egipto y escribió su nombre entre los hombres más grandes que han existido sobre la tierra. Vamos a pasar ahora a lo que es la historia de David. Primer libro de Samuel. Vamos a conocer entonces el camino hacia la abundancia de David. Ya vimos el camino de la abundancia de Abraham, ya vimos el camino que tuvo que recorrer Jacob para llegar a la ciudad de la abundancia, el camino que José tuvo que transitar para llegar también a la ciudad de la abundancia. Ahora vamos a ver cuál fue el camino de David. Primer libro de Samuel 17 al 25. Vamos a ver. 17 al 25. Entonces, aquí estamos en el contexto de que el pueblo de Israel, el ejército de Israel, está en el campo de batalla, esperando enfrentar al ejército enemigo de los filisteos. Israel está de un lado del monte, en medio hay un valle, que es una planicie, y después de esa planicie está otro monte donde están los filisteos. Los israelitas están de un lado y los
filisteos están del otro lado y ahí están apostados los ejércitos esperando el momento que se dé la batalla. Entonces los 3 hijos mayores de Isaí, que es el padre de David, están ya como parte del ejército en el campo de batalla. Y esto es lo que dice Isaí a David su hijo. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos. Y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó a sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido y se adelanta para provocar a Israel? Al que le venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Entonces más adelante David, dándose cuenta de que les están ofreciendo grandes recompensas para el que venciera al Goliat, se atreve a decirle a todos y al rey también, al rey Saúl, que él va a ir a pelear contra el gigante. Porque él dice: esta es mi oportunidad de salir de la mediocridad, de salir de la pobreza, de salir de la miseria. Es la oportunidad de hacerme de un nombre, es la oportunidad de cambiar mi destino. Entonces, este fue el camino que le tocó recorrer a David. Está apacentando las ovejas, su papá lo llama, le dice: mira, quiero que lleves esta comida para tus hermanos, allá donde están en el campo de batalla. Agarra David su carga sin pensar lo que el destino le deparaba. Llega donde está al campo de batalla y se encuentra con que hay un hombre, un gigante. Goliat era gigante, se calcula que medía como 3 metros. Es lo que se calcula, 3 metros. No hay jugadores en la NBA, en la liga de básquetbol de los Estados Unidos, no hay ningún jugador que mida 3 metros. Goliat medía 3 metros. Y lo peligroso con él no era que midiera 3 metros. En primer lugar, era un hombre robusto, con mucho peso, con mucha fuerza, entrenado en la guerra. Él sabía cómo usar una espada, una lanza, una jabalina, cómo usar los escudos. Un hombre que tenía una armadura de hierro en todo el cuerpo. Debería ser muy atemorizante solo verlo nada más. Viene David y se encuentra con esta situación que se está dando, que este gigante está retando al pueblo de Israel, lo está maldiciendo: ustedes son unos perros, son unos malditos, yo los voy a matar, les voy a arrancar la cabeza a cada uno de ustedes. Y empieza a decir un montón de cosas horribles al pueblo de Israel. David se indigna y dice: ¿y este quién es para que maldiga a los escuadrones del Dios viviente? Vamos a leer un poquito más. Pero el hecho es de que el camino que David le tocó recorrer fue este. Salir con la carga que su papá le dio para sus hermanos, se encuentra con esta situación, se indigna y dice: ¿y quién es este? ¿Quién es este para que maldiga a los escuadrones del Dios viviente? Y se tiene que someter a la prueba
siente en su corazón el deseo de enfrentar al gigante. Nada fácil. Esto no era fácil, pero era una cuestión más que todo de fe. No era una cuestión tanto de habilidad física o de fuerza, sino era una cuestión de fe. Porque siempre es una cuestión de fe pasar de una situación en nuestra vida a otra, pasar a la victoria, pasar de la mediocridad a la excelencia, pasar de la pobreza a la riqueza, pasar de la enfermedad a la salud, pasar de la derrota a la victoria en cualquier asunto de nuestra vida. Siempre es una cuestión de fe, nunca es una cuestión de fuerza. Nunca es una cuestión de habilidades, nunca es una cuestión de capacidad. Siempre es una cuestión de fe en la palabra y capacidad y fuerzas de Dios. Porque nuestra fe la ponemos en la fuerza y la capacidad de Dios, no era propia nuestra. David sabía que no debía enfrentar al gigante de Goliat confiando en sus propias fuerzas. Él estaba confiando en las fuerzas de Dios. Vamos a leer un poquito más. Pero ese es el camino que le tocó recorrer a David. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? Entonces uno de sus hermanos está regañando aquí porque anda preguntando y anda ahí averiguando cosas y dice, tú solo para ver la batalla veniste, solo para curiosear nada más. Entonces David le dice al hermano, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Él andaba preguntando si era verdad que el rey había prometido dar grandes recompensas a la persona que venciera al gigante. Fueron oídas las palabras de David, porque David había dicho antes también. Sí, eso fue lo que dijo. Entonces, sí. Entonces fueron oídas las palabras de David, que David había dicho, le las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Porque David había dicho delante de las otras personas con que estaba hablando, ¿y quién es este incircunciso para que maldiga a los escuadrones del Dios viviente? Entonces dice, fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl el rey. Y él lo hizo venir y David dijo a Saúl, David le dijo a Saúl el rey, no desmayes el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, y yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Entonces Saúl viene y le pone un montón de armaduras encima, de cosas encima, y David prueba a caminar con eso, ni siquiera puede ni caminar porque no estaba acostumbrado a llevar este tipo de armaduras, cosas pesadas de hierro que lo cubrían para protegerlo en la batalla, pero la verdad que David ni siquiera podía caminar con estas cosas. Las quita de sí y agarra su cayado, y tomó su cayado en su mano y cogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. No lo tomó en serio porque lo vio jovencito, bonito, el niño ahí, un niño así bien cuidadito, bien protegidito, bien consentido, así como un niñito, el hijo de mamá viene ahí, el hijo de papi viene ahí. Así lo vio el filisteo, como que, ¿viste qué? ¿Qué es ese? No parece ni soldado siquiera, ese se nota que nunca estaba en una batalla. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré a tu carne a las aves del cielo. Fíjense pues lo que dijo el filisteo a David. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina,
Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza. Aquí David está profetizando. El Espíritu de Dios lo ha llenado y está hablando palabras de Dios. Está hablando del futuro. Está diciendo lo que va a pasar. Está profetizando. Jehová te entregará hoy en mi mano. Yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él se entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda. E hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gad y Ecrón. Entonces aquí David se hace de un hombre de prestigio. Es declarado héroe nacional. Las jovencitas cantan en las calles: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. De ahí viene la ira de Saúl contra David, se pone celoso, se da cuenta que su reino está amenazado porque David es declarado héroe nacional. Entonces no falta mucho para que lo pongan como rey en lugar mío. Empieza a perseguir a David, a fastidiarlo. Dios unge a David por rey en lugar de Saúl, pero Saúl sigue siendo rey. Entonces David tiene que andarse escondiendo y esperando que Dios le corte la vida a Saúl para que hasta que llegue su momento para ser rey. Pero él llega a ser rey, es un gran rey, un gran conquistador, un gran guerrero, y le da a Israel la victoria por todos lados, contra todas las naciones enemigas. Y en el tiempo de David fue cuando Israel ha tenido más territorio del territorio que Dios le prometió a Israel. David se convierte en un hombre con grandes riquezas materiales, pero también con grande honra, y Dios lo honra, Dios lo bendice con riquezas, honra y vida. Entonces ya vimos cuál fue el camino que David tuvo que recorrer. Yo pienso que la tuvo más difícil que los otros, no sé, francamente yo pensaría que la tuvo más difícil que los otros personajes de quienes ya hemos hablado, porque él tuvo que enfrentarse a un gigante de 3 metros. Era muy difícil ganarle a ese gigante, un hombre experimentado en la guerra. Tal vez no se puede decir que sea el camino de David fue más difícil, pero sí fue bastante difícil. Pero él llegó a la ciudad de la abundancia, porque no tuvo miedo de enfrentar el camino. Como les dije, el camino hacia la ciudad de la abundancia no consiste en habilidades o en fuerza, o en la capacidad que uno mismo tenga. Depende de la fe en Dios. David puso su fe en Dios y sabía que Dios le iba a dar la victoria sobre un hombre que estaba maldiciendo los escuadrones de Dios. Un hombre incircunciso que no creía en Dios, estaba lanzando grandes maldiciones al pueblo de Israel, y David se ofendió por eso. Y puso su fe en Dios, y Dios lo llenó con su Santo Espíritu y le dio esa gran victoria. David llega entonces a la tierra de la abundancia, a la ciudad de la abundancia, y conocimos su trayectoria. Ahora vamos a pasar a lo que es la trayectoria hacia el camino hacia la ciudad de la abundancia de Caleb. La historia de Caleb es muy bonita porque él nos deja un gran ejemplo de fidelidad a Dios. Vamos a ver la historia de Caleb aquí en Números 13, vamos a empezar por 1 al 6. 13, 1 al 6, Números, perdón. No. Es Números, ya que estoy en Éxodo. Es Números 13. Números 13.
1 al 6. Para empezar, dice así: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres a reconocer la tierra de Canaán. Viene Israel por el desierto. Y se están acercando a la tierra prometida, la tierra que Dios les ha prometido, tierra que fluye leche y miel, tierra de abundancia. Y Moisés manda a 12 hombres para que van a reconocer la tierra, que van a inspeccionar la tierra. Para empezar, que van a inspeccionar para que traigan un informe de cómo es la tierra, pues. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son los nombres de la tribu de Rubén: Samúa, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Zafat, hijo de Ori; de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. Aquí aparece el nombre de Caleb, hijo de Jefone. Se dan los nombres de las 12 personas que iban a ir a inspeccionar la tierra, y también aparece aquí entre estos 12 nombres el nombre de, precisamente de Oseas, hijo de Nun, que después Moisés le cambió el nombre por Josué. Y Josué fue un hombre grande porque él fue el que metió al pueblo de Israel a la tierra prometida. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Entonces, Josué también iba a ir como representante de la tribu de Efraín. Entonces, Moisés le cambió el nombre de Oseas por Josué. Ahora vamos a leer otro pasaje para seguir conociendo la historia de Caleb. Vamos a leer del 13 del 27 al 33. Resulta que estos 12 hombres fueron a reconocer la tierra. Después traen el informe. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación. Les mostraron el fruto de la tierra. Traían grandes frutos. Se habla de un racimo de uvas que lo traían colgado en una vara entre 2 hombres. Un gran racimo de uvas que tienen que cargarlo entre 2 hombres. Imagínense, otras frutas que trajeron, otras muestras de la tierra que trajeron, que realmente demostraba que era una tierra de abundancia. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron información a ellos y a toda la congregación. Les mostraron el fruto de la tierra. Les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, a la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Entonces entregaron las muestras de los frutos. Y esto fue lo que dijeron: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb, eso fue lo que dijeron los otros espías. Ahora habla Caleb. Los otros ya estaban dando un informe bastante negativo. Entonces Caleb se da cuenta de esto y empieza a hablar. Antes de que sigan hablando, antes de que se ponga peor la cosa, digan peores cosas más negativas, voy a hablar yo, dice Caleb, para que la cosa no se siga tergiversando. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella. Se refiere a la tierra, ¿verdad? Subamos luego, tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura, y también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así le parecíamos a ellos. El informe que vienen a dar es un informe completamente negativo. Entonces la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto?
Entonces aquí el informe negativo de los 10 espías, porque Caleb y Josué hablaron positivamente. Sí podemos. Si Dios está con nosotros, por supuesto que podemos, como dijo David. Si Dios está conmigo, yo puedo vencer al gigante. Aquí dice Caleb y Josué, no, sí podemos. Si Dios está con nosotros, podemos. Pero el informe de los otros 10 espías, el informe negativo de los otros 10 espías, sumió al pueblo de Israel en el escepticismo, en el negativismo, en el pesimismo y lo sumió en una gran depresión. Tanto que llegaron a decir, bueno, ojalá muriéramos de una vez, mejor murámonos de una vez. O regresémonos a Egipto, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocer es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Fíjense lo que se atrevieron a decir. Los comeremos como pan, y eran gigantones, eran gente fuerte, eran gente bien fuerte, bien grande, eran gigantes. Y sus ciudades están amuralladas completamente. Y Caleb y Josué dicen, no temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, dice. Su amparo se ha apartado de ellos. Y con nosotros está Jehová, no los temáis. Y con nosotros está Jehová, no los temáis. Fíjense pues. Eso es la fe. Eso es la fe. Creer que Dios nos puede llevar a la victoria en cualquier circunstancia. Y llevarnos de la derrota en que vivimos, de la mediocridad y la pobreza, la enfermedad en que vivimos, llevarnos a una situación mejor. Si no lo decidimos emprender el camino de la fe y con fe transitar el desierto que nos toca transitar y cruzar, nunca llegaremos a la ciudad de la abundancia, a la ciudad de la salud, a la ciudad de las bendiciones. Nunca llegaremos y viviremos una vida mediocre, sumida en el fracaso hasta el día que muramos. Llegaremos al cielo, si llegamos, digamos, yo estoy hablando en la iglesia, a gente que ha recibido a Jesucristo en su corazón para ser salva. Pues llegaremos al cielo, pero derrotados. No es bueno llegar al cielo derrotados. No es algo bueno llegar al cielo derrotados, habiendo vivido una vida de fracaso aquí en la tierra. Eso no es bueno. Llegar a la tierra, al cielo sin galardones. Entonces, esto fue lo que dijeron Josué y Caleb. Entonces, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Fíjense, pues querían apedrearlos porque estaban diciendo, estaban levantando el ánimo, le estaban infundiendo fe, hablando la palabra de Dios, hablando rectamente de Dios. Y quieren apedrearlos, porque es lo que pasa siempre. El pueblo fracasado siempre quiere apedrear a aquellos que le hablan lo positivo. Aquellos que no están dispuestos a emprender el camino por el desierto para llegar a la ciudad de la abundancia, siempre van a querer apedrearlo a uno cuando uno habla rectamente la palabra de Dios. Es lo que pasa siempre. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Entonces aparece Dios en toda su gloria, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo vean irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Esta gente había visto grandes milagros en el desierto y en la tierra de Egipto también. Esta gente fue la misma que vio el mar abrirse para que pasaran en seco, y todas las plagas de Egipto. Ellos lo vieron todo. Vieron el maná, un pan que cae del cielo milagrosamente. Vieron cómo Dios los trajo después codornices. Vieron cómo sus ropas y sus calzadas nunca se desgastaron en 40 años que caminaron por el desierto. Vieron grandes maravillas y milagros, y aún así no creían a la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo no me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? La historia termina más adelante cuando Dios los condena a... Ahí fue cuando los condena a vagar 40 años en el desierto. 1 año por día de que los espías fueron a reconocer la tierra. 40 años vagan en el desierto, pero después la Biblia relata cómo los 10 espías que dieron un informe negativo murieron de plaga de parte de Dios.
Pero Josué y Caleb reciben grandes bendiciones de Dios. Caleb recibe la ciudad de Hebrón por heredad, por su fidelidad a Dios. Recibió toda una ciudad de heredad. Igual, eso fue Caleb. Josué recibe el monte de Efraín como heredad. Grandes heredades tuvieron. Llegaron entonces, así Caleb como Josué, llegaron a la tierra de la abundancia. Vamos a ver el último pasaje que está en Daniel 1, del 1 al 9. Ese fue el camino que le tocó recorrer a Caleb para llegar a la ciudad de la abundancia. La ciudad de la abundancia está al final del camino de la obediencia, del temor a Jehová. Entonces vamos a ver cuál es el camino que le toca recorrer a Daniel. Vamos a ver cuál es el camino que le toca recorrer a Daniel. Entonces, vamos a leer Daniel 1, del 1 al 9. Daniel 1, del 1 al 9. Entonces, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó sus utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, y idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al rey de los eunucos al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Entonces, este fue el camino que le tocó recorrer a Daniel y a sus amigos. Tuvo que llegar, llegó digamos, como esclavo también a la tierra de Babilonia. Llega con todo el pueblo de Israel cautivo, prisionero, a la tierra de Babilonia, a la ciudad de Babilonia. Pero Daniel es un hombre con un corazón recto para con Dios. Llega a Babilonia y de primeras decide no contaminarse con la comida del rey. Ese fue el camino que le tocó recorrer a David para llegar a la tierra de la abundancia, porque en Babilonia Daniel se hace de un hombre. Cuando Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor, aquí también le pasa más o menos lo mismo que a José, que Nabucodonosor tiene un gran sueño, una gran pesadilla, para él una gran pesadilla, una cosa que le quita la tranquilidad. Y Daniel interpreta su sueño, y Nabucodonosor lo pone como gobernador en una de las provincias de su imperio, porque este era un imperio. El imperio babilónico, o sea, el reinado de Nabucodonosor, él reinaba sobre el imperio, sobre toda Babilonia, que en ese momento era un imperio. Habían conquistado las principales ciudades y territorios de toda la tierra habitada en ese momento. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Sabemos la historia de Daniel. Daniel se convierte en gobernador, luego sigue sirviendo en el periodo sigue sirviendo al rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor lo tiene en gran estima. Después muere Nabucodonosor. David sigue siendo un hombre importante trabajando para los siguientes reyes. Cae el imperio babilónico y comienza el imperio medo-persa. Vienen los medos y los persas y derrotan al pueblo de Babilonia y destrozan este imperio y crean su propio imperio,
De ahí empiezan a regir el mundo, porque también los medos y los persas construyeron un imperio, empiezan a regir el mundo y miran que Daniel es un hombre de mucho valor. Y lo siguen usando como gobernador, como un hombre de los principales en todo el reino. Se hace amigo del rey Darío, se hace amigo del rey Ciro. Y David trabaja para el rey Ciro primeramente y después para el rey Darío y otros reyes. Había trabajado también para el rey otro Belsasar, hijo de Nabucodonosor. Y sigue trabajando después de la transición del pueblo del imperio babilónico al imperio medo-persa. Daniel sigue siendo un hombre principal en estos gobiernos. Daniel fue un hombre de gran nombre, un hombre muy, muy exitoso en todos estos gobiernos. No en un gobierno, no en un imperio, en varios imperios, en 2 imperios, bajo el mandato de varios reyes. Era un hombre muy importante en estos reinos, en estos imperios, porque era un hombre recto para con Dios. Ese fue el camino de Daniel y de sus amigos también, porque los amigos de David también se hicieron, los amigos de Daniel también se hicieron de un hombre muy respetable en estos 2 imperios, el imperio babilónico y el imperio medo-persa, durante el reinado de varios reyes. Entonces, Daniel y sus amigos llegan a la ciudad de la abundancia. La ciudad de la abundancia y de la honra también está en el camino de la obediencia, teniendo un corazón recto para con Dios, diciendo: Dios me puede llevar a la tierra de la abundancia. Quiero salir de esta situación en la que estoy, de pobreza, de esta situación en la que estoy de miseria, de esa situación en la que estoy de mediocridad. No sé cómo salir. Entonces uno clama a Dios y: Dios mío, sácame de esta situación. Yo quiero que esto cambie. Yo sé que tú puedes sacarme de esta situación. Quiero conocer la ciudad de la abundancia. Confío en ti, Señor, que tú me puedes llevar. En tus manos estoy. Haré todo lo que tú me digas para llegar a la tierra de la abundancia. Que Dios lo bendiga.